Buenos días, una vez más estamos aquí para estudiar la escuela sabática. Agradecemos a Dios que hasta el día de hoy nos ha dado vida y salud. Y tenemos con nosotros a los hermanos Lidel Suárez, a mi izquierda, que es el presidente de nuestra asociación general. Bienvenido a esta escuela sabática. Y también a nuestro hermano Petkov, Svetan Petkov, nuestro primer vicepresidente de la Asociación General, y a su servidor, José Vicente Giner, director del Departamento de Jóvenes, también de la Asociación General. La semana pasada estuvimos estudiando un tema muy importante. Antes de pasar a la lección del día, queríamos hacer un breve repaso de esa lección. Vimos cómo estos jóvenes hebreos, Daniel y sus compañeros, fueron llevados cautivos a Babilonia en la primera deportación, y allí tuvieron, nada más llegar al país, se encontraron con una prueba de gran envergadura. El Señor fue propicio a ellos y gracias a su fidelidad ellos lograron dar un testimonio maravilloso a todos esos hombres de esa nación pagana que por causa de la posición que ellos tomaron firme de servir al Dios verdadero, llegaron a conocer al Dios de los cielos. Daniel fue enfrentado con la prueba de la reforma pro salud. Él decidió en su corazón no contaminarse, también sus compañeros, y halló gracia en los ojos de quien estaba al cargo de custodiarles y de dirigirles. Y así fue como, después de haber hecho una prueba de varios días, ellos aparecieron mucho mejor dotados a nivel físico, mejor apariencia y también mejor inteligencia que los demás sabios. Y de esta forma lograron no romper con sus hábitos dietéticos, con sus costumbres que habían ellos heredado de sus padres, que habían aprendido en su país. Y de esta manera se constituyeron en sabios de ese reino o de ese imperio babilónico, personas ya preparadas para presentar el mensaje de Dios, hombres escogidos para eso. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de Daniel y sus tres compañeros, estamos hablando de personas jóvenes. Y qué importante es que los jóvenes, de alguna manera, se constituyan en instrumentos de Dios en la juventud. ¿Por qué es tan importante que un joven sea un instrumento de Dios? ¿Qué tiene el joven de ventaja que tal vez no posea un adulto? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Yo creo que el joven tiene un entusiasmo, el joven tiene la fuerza. Cuando leemos entre las epístolas de la Biblia, leemos de Juan, ya anciano, que dice: jóvenes, les he escrito a ustedes porque ustedes son fuertes. Y esa juventud, esa energía, realmente uno la va perdiendo con los años, ese entusiasmo, ese deseo de aprendizaje, la habilidad de aprender también. Ya las personas mayores tienen que oír lo mismo varias veces, y cuántos ancianos me han dicho: ay, mi niño, yo oigo y yo leo, pero se me olvida. A los niños no, a los jóvenes no captan. La mente está más dispuesta a ser enseñada, a aprender. Es en la juventud donde debemos tratar de alcanzar las estrellas. Y estos tres jóvenes realmente trataron de ser estrellas para Dios. Quisieron ser instrumentos de justicia para su santo nombre. Y fue algo muy interesante porque el hecho de que ellos fueran jóvenes, el hecho de que ellos fueran formados de una manera tan exquisita por parte de sus padres y de sus guías espirituales, les capacita para en esa nueva situación ser portavoces del mensaje de Dios en una nación pagana. Y esto los hace de forma especial muy responsables delante de Dios y delante de los hombres. Porque si notamos en la lección que vamos a estudiar hoy del día, un sueño panorámico, se introduce el elemento profético. El elemento profético. Vemos que aquí existe un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, la primera pregunta, ¿verdad? Y que automáticamente se despierta su interés por conocer el sueño y su interpretación. Ahora, ¿por qué? Esa sería mi pregunta. Dios puso a Daniel en la corte.
¿Por qué Daniel concretamente? ¿Qué podríamos destacar de esto? ¿Qué podríais decir al respecto? Entendemos que Daniel y sus amigos fueron unos de los muchos jóvenes que fueron enviados en captividad. Pero Daniel fue una persona muy decidida. Y cuando se decidieron en ser fieles de Dios, la consecuencia fue no solo una bendición de parte de salud e inteligencia, pero la consecuencia fue también un don especial de profecía. Entonces, siempre nosotros nos quejamos por los problemas y las pruebas que vienen en la vida. Y seguro Daniel no se sentía muy bien cuando lo llevaron sin su familia, a la destrucción de su país. Pero si estamos con Dios, siempre Dios puede cambiar el peor para una ventaja en favor de Dios. Por eso nunca debemos perder la esperanza y siempre debemos pensar cómo podemos ser fiel a Dios y todo además Dios se va a encargar. Muchas gracias, hermano Petkov. Tengo 4 puntos que quisiera destacar contestando a la pregunta que formulé y para enriquecer también lo que dice el hermano. En principio entendemos que Daniel, como ya se ha dicho, era una persona fiel, una persona fiel. Dios no va a escoger una persona infiel para representarle. Por lo tanto, es una premisa que todo joven, que todo hombre de Dios o mujer de Dios sea fiel a los principios y quiere ser usado por el Señor. Él era fiel y él tenía un carácter genuino, sin doblez de ánimo. Era una persona sincera y no tenía otra forma de ser detrás de los hombres. Lo que él manifestaba era lo que era realmente, ¿no? Por otro lado, era un hombre de principios inamovibles. Era fiel, tenía principios y era un digno representante, pues, de los principios celestiales. Y su propósito principal era honrar a Dios, vivir para Dios. Entonces, estos 4 elementos son muy importantes en un joven que quiere servir al Señor o en un adulto, ¿verdad? Yo creo que Daniel era humilde y estaba dispuesto a ser enseñado. Y Dios sabía que no importaba los dones que Daniel llegaría a recibir en la corte, él no se iba a volver orgulloso. Él iba a mantenerse ecuánime, iba a mantenerse con esa humildad y esa mansedumbre necesaria, como la tuvo también José siglos antes. Y Daniel estaba dispuesto a ser enseñado, a que Dios le mostrase, aunque un rey pagano tuviese un sueño y a través de ese sueño pudiese ser una enseñanza para toda la era hebrea y toda la era cristiana de nuestros días. Y yo creo que todo joven que desea seguir a Daniel debe ser humilde y debe estar dispuesto a ser enseñado. Y sin duda Daniel tenía ciertos talentos que Dios había visto en su ser que podían ser usados para su reino. Y ahí es lo importante, que cada joven, que cada hermana que se une a la fe, cada hermano que se une a la fe, tiene ciertos talentos que pueden ser utilizados por Dios para su gloria. Y vemos a Daniel con su disposición mental, con sus grandes talentos que tenía, pudieron ser usados para el adelanto del reino de Dios. Notemos que, gracias hermano Idel, notemos que cuando el Señor decide hacer algo, no hay impedimento, no hay obstáculo, porque Dios es omnipotente, omnisapiente y Él prepara todas las cosas para que al final se cumplan sus propósitos. Amén. En la corte babilónica debemos notar que habían unos hombres especialistas, vamos a decirlo así, eran unos hombres expertos en predecir el futuro y de alguna manera estos hombres también influían en la dirección de los asuntos del gobierno. El rey se había rodeado de todas estas personas llamadas también sabios, adivinos, encantadores, hechiceros, todas estas personas que podían ser de la clase también sacerdotal, estaban dentro también del gobierno, y ellos, cuando el rey tiene este sueño y el rey se perturba, ¿qué pasa con ellos?
¿Son capaces de entender el sueño, de descubrir el sueño, de interpretar el sueño? Vemos que no. Ahora, notemos lo que dice el texto bíblico en Daniel 2.1. Dice que el rey se perturbó. Se turbó su espíritu, dice otra versión, ¿no? Se turbó su espíritu. Y esto me trae a la memoria cuando el faraón también tuvo un sueño. La diferencia es que él sabía cuál era el sueño, pero no sabía la interpretación. Y también se usa el mismo término hebreo para describir el estado anímico del monarca. Dice que el faraón estaba muy perturbado, igual que en el caso de Nabucodonosor, estaba muy turbado. Y quiero recalcar algo antes de darte la palabra, hermano Idel, que en aquel momento los hombres, los regentes, los grandes mandatarios, entendían que Dios revelaba su voluntad a través de los sueños. Por eso tenía tanta premura el rey. Quiero conocer el sueño y quiero conocer su interpretación. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Dios preparó el camino? ¿Fue una cosa coincidente? ¿Por qué los sabios no sabían nada? Dios es soberano, decía Juan Calvino. Y el gran estadista Benjamin Franklin, de aquí, de este gran país, Estados Unidos, hablaba mucho de la providencia de Dios. Dios estaba moviendo todos los eventos de tal manera que su nombre llegase a ser honrado y su verdad fuese revelada. Sabemos que Nabucodonosor estaba muy preocupado. ¿Qué iba a pasar después de su muerte? Y él tuvo ese sueño y luego no se acordó del sueño, pero él pensaba, él estaba convencido, como tú dijiste, que era una revelación de parte de los dioses, porque él era politeísta, creía en muchos dioses. Y quizás nos ha pasado eso también a nosotros. Hemos tenido un sueño y nos hemos quedado muy perturbados. ¿Cuál fue ese sueño? Y se nos olvidó. Pero en este caso era el magnate más grande del mundo y lo que él quería tenía que cumplirse. Es interesante ver cómo el Señor coloca a las personas en situaciones en las que ellas se tienen que encontrar con su realidad. Y la realidad de estos hombres engañadores era que ellos eran unos farsantes, ¿verdad? La verdad es que estos hombres habían estado engañando al rey durante años. Y ahora el rey tenía que darse cuenta, tenía que prepararse el camino para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces, tenemos aquí un elemento importante. El rey tiene un sueño, él sabía que los sueños proceden de los dioses, o al menos esa era la convicción. El rey no se acuerda del sueño, esto lo hace el Señor para preparar el camino a fin de desenmascarar a todas esas personas. Lo cual me trae a la mente el hecho de que uno puede estar engañando a Dios durante años, puede estar fingiendo que es, pero que no es. Pero al final la verdad siempre sale a flote. Y ahora había llegado el momento de la verdad. Entonces, ¿a quién llama el rey? ¿Qué es lo que hace? Llama a estas personas. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Sí. El rey llama a sus empleados. Y como un reino, él tenía un reino tan majestuoso, un imperio grande. Entonces fue el costumbre también, no solo de este rey, pero de todos los reyes en esta época, que los reyes tenían gente con ese propósito, gente que podían adivinar, gente que demostraban o pretendían tener poderes sobrenaturales, de mostrar un conocimiento sobrenatural o medios que también trataban de interpretar las cosas y también a poner en el rey algunos rasgos del futuro, qué va a pasar con él, con su reino y qué debe hacer en tiempo de guerra, en tiempo de paz y todo lo demás. Entonces, como Babilonia fue un imperio tan grande, el rey tenía un montón de ese tipo de caldees, de astrólogos que estaban observando las estrellas y todo el tiempo adivinaban ¿cómo se llama? Los acontecimientos que iban a tener lugar en el futuro. Sí, y ¿cómo se llama? Es una palabra
en hebreo es Kabbalah. ¿Cómo se llama? Es en Las adivinaciones, el, ¿cómo se llama los en designios, español? los El designios, destino, designios el de- destino, destino, como sí. ellos pensaban que todo está predestinado, entonces ellos se dedicaban también a adivinar los destinos, qué es que va a pasar. Pero entendemos de esta lección que toda esa gente no tenían ninguna sabiduría, ninguna posibilidad de ayudar al rey en ese sueño. Sí, así es, hermano Petkov. El Señor se impone cuando es necesario y entonces vemos su gloria y su poder y la ineficacia de aquellos que dicen que sirven a otros dioses. Los dioses falsos no tienen nada que ver con el Dios verdadero. En esta situación, esos videntes, esos caldeos, todas esas personas llamadas sabias que rodeaban al rey y que se supone que tenían que haberlo guiado, demuestran su ineptitud. Ellos dicen, por favor, rey, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Danos el sueño. Claro. Es lo que ellos insistían. Si sucedería eso en nuestros días, ¿a quiénes llamamos? Llamamos a los psiquiatras, llamamos a los psicólogos, llamamos a los aquellos que están en la ciencia. Esos son los nuevos astrólogos y magos de nuestros días. También la gente visita a los astrólogos. También en nuestros días visitan los astrólogos. Hay presidentes que se han consultado con personas que consultan a los muertos. Pero estas personas se dicen que toman una forma más científica. En el tiempo de Nabucodonosor, pues eran esos astrólogos, esos magos. En nuestros días, los psiquiatras, los psicólogos, tales como Carl Jung. Él escribió un libro interpretando sueños. Y hoy puedes ir a la universidad y llevar cursos en psicología y aprender a interpretar sueños. Pero lo interesante es que este sueño no lo podían interpretar porque no sabían cuál era el sueño. No hay ningún curso que tú puedas llevar en la universidad que te pueda decir cuál fue el sueño que tuvo esa persona. Claro, esto también pone en evidencia la, la actitud de estas personas, era una actitud totalmente engañadora. Engañadora. Es decir, ellos podían interpretar sueños, darles una interpretación, pero no podían descubrir cuáles eran los sueños. Entonces, si son adivinos, se supone que tienen también que descubrir qué es lo que ha soñado la persona, porque ellos se arrogaban la capacidad de recibir revelaciones de parte de las divinidades, de esas divinidades falsas. Entonces, el Señor pone de manifiesto la falsedad de esos individuos, la incapacidad que ellos tenían, y ahí se prepara el camino. Entonces, el rey automáticamente toma una posición radical, y ¿qué es lo que ocurre? En esta crisis, ¿qué es lo que hace el rey? ¿Qué decisión toma? ¿Y qué solicitud presentaron una vez más estas personas al rey? Es muy importante la respuesta que dejaron los magos y todos esos caldeos astrólogos al rey. Ellos dijeron, mira, señor, si usted no nos da el sueño, nosotros no lo podemos interpretar. Hay solo un Dios en los cielos que puede adivinar cosas que usted está pidiendo y nosotros no podemos hacer esto. Entonces el rey estaba furioso. Como el rey pensaba que él estaba pagando salarios a todos esos magos porque creía que ellos sí tenían una relación con este Dios en el cielo. Y ahora se adivina o se revela que ellos no tenían relación con ningún Dios así. Entonces todos los tipos de interpretaciones que ellos tenían estaban basados solo de experiencias, de cosas así humanas, de pensar, de adivinar, pero no una revelación directa de Dios. Entonces llegó la decisión del rey matar, exterminar todos esos engañadores, porque para él ellos no servían por el trabajo que ellos tenían. Sí, en aquel entonces esta orden parece un poco inhumana, radical y terrible, pero parece ser que en aquel momento, históricamente hablando, esta clase de castigos era algo muy normal, muy aceptado en la época.
Pero el hecho de que él tomara esa posición significa lo airado que estaba, especialmente por lo que tú has dicho, mi hermano, porque él pensaba tantos años pagando a esta gente, tantos años alimentando a estas personas y sacando dinero de la tesorería, para que ahora, en el momento que yo más lo necesito, no me echen una mano y no me digan realmente lo que está pasando. Entonces quedó en evidencia que todo el ministerio de estas personas, entre comillas, había sido una falsedad. Y ahora por eso se indigna de esa manera. Y el hecho de que los iba a descuartizar pues está en armonía con las leyes de la época. Y también en armonía con la gravedad de lo que estaba pasando, ¿no? Porque estaban demostrando que eran unos farsantes. Ahora, ¿qué confesión tuvieron que hacer estas personas? En vista de la situación, ellos tuvieron que decirle algo al rey para de alguna forma despertar su generosidad o su misericordia, que de alguna forma aminorase la pena que les estaba imponiendo. La confesión fue muy clara. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Daniel capítulo 2, versículo 11. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esta es una enseñanza de Babilonia, que los dioses no se pueden hacer carne. Que en el Nuevo Testamento nos presenta a nuestro Dios que se hace carne. Dios fue manifestado en la carne. Emmanuel, Dios con nosotros, que Jesús iba a bajar para estar con nosotros. Ahora el Espíritu de Cristo estaba moviendo a este rey pagano, tratando de revelarle el futuro. Y estos astrólogos, estos psicólogos y psiquiatras y sacerdotes que estaban con el rey le decían, este asunto no lo podemos revelar, no podemos. Para mí la escena es como un juego de ajedrez. No sé si alguna vez tú jugaste ajedrez. Yo antes de venir a la fe jugaba mucho ajedrez y está el rey, está la reina, está el sacerdote, el alfil y están el caballero que monta el jinete del caballo, haciendo ver que este rey tenía no solamente científicos, tenía también caballeros ahí, tenía familiares y nadie podía decirle a él cuál era el sueño, ni sus esposas, ni sus familiares, ni todos los grandes generales que estaban en la corte con él. Nadie, absolutamente. Y yo creo que ellos están incluidos ahí entre los caldeos, porque dice que hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Es una palabra muy amplia, caldeo. Toda esa gente, todos confesaron, no podemos. Y es ahí donde Dios puede actuar, llevándolo a un nivel personal. ¿Qué yo necesito hacer para ser salvo? Yo tengo que reconocer primero que yo no me puedo salvar a mí mismo, que yo no puedo sacarme de mi incertidumbre, que no puedo salir de mi dilatación. Esta gente estaban dilatando. Dilación. Sí, de esa dilación yo no puedo salir. Yo necesito que Dios sea el que me saque, que Dios sea el que actúe en mí, el querer como el hacer, cuando yo tengo fe en su poder, en su gracia salvadora. Bendito sea su nombre. Sí, es muy interesante las opiniones que nos remontan a aquel tiempo y que nos sitúan en una corte donde hay un rey indignado al punto de haber dicho se acabó y ahora la cosa va a ser diferente y voy a hacer que todos vosotros seáis descuartizados. Pero la cosa no queda ahí, sino que él hace extensivo el decreto y lo aplica no solo a los que están presentes, sino a todos los sabios de Babilonia. Y aquí entra Daniel y sus 3 compañeros. Esto es interesante ver que Daniel no está en esos momentos ahí en la corte, entre esas personas. ¿Por qué no está Daniel en esos momentos? Lo hemos pensado de alguna manera cuando estudiábamos la lección. ¿Por qué él no está? ¿Tenemos alguna respuesta al respecto? Yo personalmente, yo creo que como Daniel fue joven, fue apenas saliendo de la escuela, exactamente. Entonces él tenía un puesto más bajo en la jerarquía de los sabios. La jerarquía, sí. En la jerarquía de los sabios. Pero claro, como el rey hizo su pregunta, no solo a los que fueron presentes, pero la hizo la pregunta a todos, él esperaba algunos días que alguien aparece con la posibilidad de adivinar el sueño y decir también la explicación.
Pero como nadie podía, o por lo menos que los líderes de los sabios y de los caldeos no tenían una respuesta, significaba para el rey que todos fueron incapaces, que ellos no tenían nadie en disposición que tenía un don así especial para adivinar. Entonces para él toda esa gente no tenían o fueron, ¿cómo se llama? Incapaz, fueron personas indignas para ser empleados en el reino. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces vemos que Daniel y sus compañeros no estaban presentes. Ya el hermano nos dijo una de las razones por el hecho de que ellos estaban recién graduados, y por supuesto si el rey tiene un problema no llama a los recién graduados, llama a los que tienen más experiencia. Como si ahora el rey hubiera caído enfermo, pues no llama a uno que acaba de graduarse en medicina, sino hubiera llamado a los hombres que más experiencia tenían en la materia. Entonces por eso Daniel no estaba presente. Ahora de pronto ocurre algo que es pues bastante catastrófico. Todos los sabios van a morir. Y eso es algo que pone en alerta a Daniel y a sus tres compañeros. ¿Y qué hace Daniel? ¿Se queda impasible? ¿Se queda quieto? ¿Cuál es la reacción de este joven? Dice la Biblia en la pregunta número 6, en Daniel capítulo 2, versículo 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Así que vemos que tocaron a la puerta de Daniel y dijeron, lo llamaron conforme a su nombre caldeo, Beltsasar. Beltsasar, te llamamos. Estás por orden del rey, aquí está el edicto, que tienes que venir ahora y te vamos a cortar la cabeza. Te vamos a matar. Y yo me imagino que Daniel le pide, por favor, déjeme leer el edicto. Y lee el edicto y le pregunta a Arioc, por favor, cuéntame, ¿cómo es esto? Yo no sabía nada, qué sorpresa. Yo recuerdo una vez que estábamos, Lindy y yo, en la primer casa que teníamos como esposo y esposa, y un día me llega una carta. Y la carta decía, usted está llevado a juicio. Alguien me estaba poniendo una demanda, teníamos que ir a juicio. Y Linda abrió la carta de allí también, alguien lo estaba llevando a juicio. Yo no sabía quién era ni nada y me asusté. ¿Qué fue lo que hice? Pues oré y llamé a un abogado. Hice una cita y fui a hablar con el abogado para ver si él me podía ayudar al respecto. Pues Daniel también apeló a un abogado, a un rey que estaba por encima de Nabucodonosor. Él pidió que le explicaran qué era lo que estaba sucediendo y él apeló al Dios del cielo, le dijo, Dios mío, ayúdame, y Dios lo inspiró de que fuera a hablar con el rey. Búscate una cita con el rey, habla con él, pídele que te dé tiempo, que esto se va a solucionar. Igual como yo hice en aquel entonces, que recibí la carta y fui a hablar con el abogado y me dijo, mira, esto es lo que tú tienes que hacer esto. Luego, no, el juicio salimos bien, no tuvo que llevarse a juicio y se arregló todo. Pero hay esos momentos que uno no previene, que no tiene idea que puede suceder y tú te hallas con tu vida en juego, ya sea financieramente, ya sea en la familia, un problema familiar, o ya sea cuestión de vida o muerte. Y debemos apelar primero a Dios, que Dios sea el que nos ayude. Muchas gracias, hermano. Vemos que la vida del cristiano no es un camino de rosas. Siempre existen situaciones en las que se prueba nuestra fe. Y la propia Biblia nos enseña de que el Señor pesa los corazones, de que el Señor nos coloca en el crisol para eliminar la escoria que puede haber en nuestra vida. En el caso de Daniel no es menor, sino que también se vio confrontado con pruebas de gran magnitud. La primera ya la estudiamos, él fue confrontado con esa prueba de la alimentación y ahora parecería que todo ha pasado, que ya viene un tiempo de estabilidad y de pronto el siguiente golpe. Y ahora es la vida la que está en juego. Y él rápidamente oró al Señor y buscó tener una entrevista con el rey. Daniel tenía una mente muy preclara. Esa es la característica
de los que sirven y aman a Dios. Tienen una relación personal con el Señor y esa relación es de carácter práctico, que sirve cuando se encuentran las personas en situaciones de riesgo, en situaciones complicadas. Buscan a Dios y el Señor les muestra a través de la Biblia, a través de la oración, de la providencia, lo que deben hacer. Y ahora él se vio ante el rey. Y estando con el rey, ¿qué petición le hizo? Yo tengo también una participación aquí. Uh-huh. Todavía en pregunta 6, en el testimonio, habla que para Daniel hablar adelante del rey en este sentido fue muy peligroso, porque lo podían considerar como un profeta falso. Imagínense que nadie puede adivinar las cosas, solo un Daniel que es un israelita cautivo, solo él el único que va a adivinar las cosas del rey. Y podía ser asustado, podía decir yo no puedo. Pero como él no se asustó a cuidar sus costumbres correctos, y estaba en el punto también de arriesgar su vida, pero quedarse fiel en las cosas de Dios, tampoco ahora se interesó tanto de su vida. Por eso es muy importante de una persona que sirve a Dios, un joven que tiene las prioridades de Dios más allá que guardar su vida, porque Dios puede no solo guardar nuestra vida, pero Él nos puede regalar la vida eterna. Y así, de esa manera, Daniel cumplió su función de una manera exitosa. Gracias, hermano Petkov. Estamos ya introducidos en la pregunta número 7, la última pregunta, y podemos ver que el rey estaba bastante preocupado por el hecho de que le da la oportunidad a Daniel. Yo quiero entender que ese rey estaba tan perturbado. Sabía que el sueño tenía que ver con su reino. Sabía que el sueño le iba a dar unas claves especiales. Y él ahora le da la oportunidad a ese joven. Imaginémonos que eso no lo hubiera hecho en otra situación, pero en esta sí. Dios también impresionó su mente, obviamente, ¿no? Pero le da la oportunidad a este joven, como diciendo, bueno, tú no has estado aquí, está bien, te voy a dar una oportunidad, tú no estuviste cuando yo hice la pregunta, ahora tú puedes tener tu tiempo, contéstame. Y de alguna manera renació en su corazón la posibilidad de tener el sueño y su interpretación. Y eso fue decisivo para preparar el camino para la revelación divina. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Hizo algo muy claro: presentarse ante el rey y pedirle que le diera la oportunidad de demostrar que su Dios es superior a los dioses que él había servido. Y también me llama la atención la magnanimidad de este rey, porque ¿por qué Dios elige a Nabucodonosor? Lo hemos pensado alguna vez, para castigar a su pueblo. En aquel momento existían naciones terribles que trataban severamente a los cautivos. Sin embargo, Nabucodonosor, aunque era bastante riguroso, no era cruel. No era cruel, como lo demuestra el hecho de que él tenía a esos hombres, los estaba tratando muy bien, los estaba preparando para ser futuros estadistas y dirigentes de su pueblo, y ahora le da una segunda oportunidad. Y el pedido de Daniel era diferente. ¿En qué difería el pedido de Daniel con el pedido de los demás falsos profetas? La diferencia era que los demás le pedían, dinos, oh rey, el sueño y te daremos la interpretación. Y Daniel solo le pidió tiempo. Dame tiempo, yo voy a orarle al Dios de los cielos y te voy a decir luego el sueño y la interpretación. El sueño que tú tanto deseas saber. Y me parece también fascinante ver a este rey. Estaba en el segundo año de su reinado, dice la Biblia. Ya no estaba reinando junto con su padre, ahora estaba reinando solo. Y está dispuesto a dejar que un joven, tendría 20 y pico de años Daniel, tendría 20, 21, 22 años, y le va a dar oportunidad. Está bien, yo te voy a dar el tiempo. Y pienso también de cómo Daniel se arriesgó la vida, como dijo el pastor Petkov, con pedirle ese tiempo. Pero también se arriesgó con solo presentarse ante el rey,
No sé si en Babilonia tenían la misma ley que en Persia, pero tú no podías presentarte ante el rey Jerjes como lo hizo Esther sin arriesgar tu propia vida. Y aquí Daniel pide, por favor, pido tiempo para poder darte la interpretación. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Así que entró a la misma audiencia del rey. Ahí están los generales, ahí están algunos magos quizás que le están suplicando, oh rey, por favor, ten misericordia de mí. Están gritando, todo eso es puesto a un lado y el rey oye a este joven. Qué interesante historia. Tiene muchas aplicaciones para nuestra vida y una de las más interesantes para mí es el hecho de que el Señor reivindica la fe de sus hijos a través de estos hechos. Amén. Daniel le dijo al rey con toda seguridad, que eso es lo que más nos sorprende, ¿no? Y confianza. Déjame un tempito que yo voy a regresar aquí y te voy a dar el sueño y su interpretación. Solo una persona que tiene una fe profunda y muy arraigada, una fe probada, experimentada, puede hacer esto. Si hubiera sido ufano, Dios no le hubiera dado el sueño. Pero Daniel, como tú dijiste al principio, era un hombre humilde. Un hombre que no iba a usar toda esa influencia, todos esos favores divinos para ensalzarse a sí mismo, como lo veremos más tarde en las próximas lecciones, que él no se da la gloria a sí mismo. Pero esa seguridad a mí me llama la atención poderosamente. Ojalá los hijos de Dios hoy pudiéramos decir, no os preocupéis que Dios se va a revelar y Dios nos va a mostrar esto con toda seguridad. ¿Qué podemos decir para terminar? ¿Tenéis alguna palabra para compartir con los que nos acompañan desde sus casas? Yo puedo decir un sumario corto, que si nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, Él va a hacer no solo el mejor posible, Él va a hacer algo tan impresionante que nosotros nunca no imaginamos. Yo creo que también Daniel, como un captivo, nunca pensaba que un día va a aparecer adelante del rey de Babilonia y va a aparecer con un consejero del rey y va a adivinar sus sueños y va a decir todo el futuro. Él no sabía todo eso. El único que él sabía es, hay que ser fiel a Dios, hay que ser humilde, hay que ser una persona digna de representar la fe que tenemos, a pesar de la apostasía que tenía el pueblo de Dios en ese tiempo y todo que está involucrado. Eso es mi consejo, que nosotros debemos pedir a Dios cada día ser fiel y todos los restos lo dejamos en las manos del Señor. Hermano Idel, ¿tienes alguna palabra para Sí, compartir? el título de esta lección es un sueño panorámico y es un sueño de la historia universal. Pero ese sueño iba a ser una realidad, iba a ser una profecía. Y Dios tiene un sueño para cada creyente. Dios sueña con que nosotros seamos igual que Jesús. Dios sueña que nosotros seamos igual que Daniel, que tengamos esa virtud, que tengamos esa fe, que tengamos ese ánimo, ese coraje de ponerse de parte de Dios, aunque esté a riesgo la pérdida de la vida. Nosotros soñamos, pero yo quiero decirles a mis queridos hermanos que Dios también sueña. Dios sueña que nosotros estemos con Él, que seamos fieles a su nombre. Y mi deseo en Cristo que el sueño de Dios sea cumplido en nuestra vida, que todos seamos hechos conforme a su Hijo, conforme al primogénito, que es Cristo Jesús. Y Daniel es un tipo de Cristo. Vemos también en las últimas horas de Cristo que también hay sueños. La esposa de Pilato tiene un sueño de los últimos eventos. No tengas nada que ver con este justo. Y Dios nos ha dado aquí en su sagrada palabra el sueño de Dios para nosotros, que seamos igual a Jesús. Gracias, hermano. Para terminar esta escuela sabática, queremos hacer notar la importancia de la profecía. Amén. La profecía, como dicen algunos eruditos, es un manual a través del cual nosotros podemos conocer anticipadamente la historia. Y la historia, de alguna manera,
es un repaso retrospectivo de la profecía. ¿Para qué nos sirve la profecía? Como pueblo de Dios, para confirmarnos en la fe, especialmente cuando se cumple. Pero antes de cumplirse nos sirve para estar apercibidos de las cosas que van a pasar. Por eso es tan importante el estudio de esta escuela sabática y de las subsiguientes lecciones, porque nos van a introducir en el estudio de una de las profecías más hermosas que aparecen en la palabra de Dios y que todavía no se ha cumplido en su totalidad. Estamos ya casi al final de su cumplimiento. Que Dios pues nos ayude para entender estas hermosas lecciones y, lo que es más importante, para vivirlas, aplicarlas en nuestra vida de fe. Ese es mi deseo y mi oración. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios os bendiga. Amén.